Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar acerca de una celebración muy especial que precisamente se lleva a cabo en todo el mundo y es el Año Nuevo. Tenemos con nosotros al doctor Michael Leitman para hablar sobre este interesante tema. Gracias por estar con nosotros. Buen año. Gracias. Y vamos a comenzar de inmediato con la celebración del Año Nuevo de acuerdo al calendario gregoriano. Es el 31 de diciembre. Y el mundo se encuentra preparándose para este año nuevo. La pregunta es, ¿qué significa un nuevo año? Yo no festejo ningún nuevo año en ninguna fecha, porque de verdad nada pasa. No pasa ni en el lunes, ni en el martes, ni en el sábado, ni en un día festivo, ni en ningún mes, ni en ningún año, sino que todo pasa de acuerdo a lo que son nuestros esfuerzos. Y por lo tanto yo no le refiero ninguna importancia a ningún tipo de fecha, pero de verdad la gente ya desde hace tantísimo tiempo han querido en la historia, desde hace también miles de años, han querido saber si es que pueden conectar a fechas especiales, acciones, si es que se tiene que hacer un casamiento o un negocio en una cierta fecha o en un cierto mes, qué ha pasado si una persona ha nacido en tal día o en tal otro, es algo natural para la gente. ¿Por qué? Porque no están conectadas a lo que es la fuente de la vida para saber qué es de verdad lo que al hombre le pasa, cuál es su suerte, su destino, y por lo tanto, así es como es, pero de verdad, ¿cuánto es que yo más y más he estudiado la sabiduría de la Kabbalah? Me he dado cuenta de que nada influye sobre el hombre excepto sus propias acciones. De esto surge mi siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué la necesidad del ser humano de establecer un principio y un fin en el año? Podrían ser 6 meses, se podría ser 12 meses. ¿Por qué esta necesidad interna de delimitar el tiempo? Queremos saber dónde es que estamos. En relación al sol está claro el día y la noche, pero en relación a qué más, tenemos a la luna, y entonces vamos a referirle a la luna también etapas, las etapas de la luna, que son 28 días. Entonces vamos a hacer un mes que tiene 28 días. Y así, de esta manera, vamos a llegar a renovaciones dentro de un año en lo que son 12 meses. Entonces tenemos el día y tenemos el mes. La semana no existe, de verdad, no la tenemos, no existe. No es algo que venga de este mundo, sino que de lo que viene es de un nivel que es superior y por lo tanto señales de lo que es este mundo, el sábado, el primer día, el segundo, no lo tenemos, no existe. O sea, ¿desde cuándo es que contamos lo que es el sábado? ¿De acuerdo a lo que está escrito en la Torá? Que en un principio creó la fuerza superior, la tierra y el cielo, y el sexto día y el Shabbat y descansó. Y entonces es que hemos empezado a considerarlo todo, a calcularlo de acuerdo a la Torah. Es decir, eso nos viene de acuerdo a lo que es la revelación que tuvo Adam Arishon, que eso fue un hombre que también anteriormente a él hubo personas y luego de él, por supuesto, también nosotros, pero que él fue el primero que le dio nombres y que determinó el tiempo de acuerdo a lo que fue su percepción, su alcance espiritual. Él fue el primero que reveló la sabiduría de la Kabbalah, es decir, la conexión entre lo que es el mundo espiritual, es decir, entre las fuerzas superiores y lo que es nuestro mundo.
que existe una conexión entre ellos y que nosotros somos activados por medio de las fuerzas superiores, que se lo puede llamar eso, los signos, o sea, señales, que una parte de ellas podemos conectarlas con lo que es el cielo y otra parte no. Y listo. Y a partir de aquí tenemos lo que es el ciclo del año, de acuerdo al cual vivimos, que es cómodo para nosotros de esa manera, y por lo tanto es que, de acuerdo a eso, es que la humanidad se encuentra en una incomprensión y en una complicación, una consternación. ¿Por qué? Porque cada una de las naciones y cada una de las religiones se ha determinado para sí mismo cuándo es que es el principio del año, cuándo va a ser el fin del año y demás, de acuerdo a lo que son sus propias costumbres. Y eso no es importante, sino que lo es importante que haya entre nosotros una comprensión mutua. Digamos, que nosotros nos pongamos de acuerdo en un cierto momento para encontrarnos y entonces que tengamos claro cuándo es que tiene que ser, o sea, en qué año, en qué mes, en qué día, en qué hora. Pero de todas formas, para la humanidad, o sea, tienen todo tipo de puntos a partir de los cuales empezamos a contar el tiempo. Sí, sobre esto, la diferente forma de contar los días del año, al hacer la investigación sobre este tema, el equipo descubrió que hay muchas diferencias. Por ejemplo, Tailandia, Camboya, Birmania, Bengala, se celebra el Año Nuevo el 13 y 15 de abril. El Año Nuevo judío también es de acuerdo al mes de Tishrei. En la cultura indígena, en América Latina, la celebración del Año Nuevo mapuche, que son los indígenas de Chile, y también los incas, es el 24 de julio. Y ellos se basaron en la época de cultivo, de siembra, por su conexión estrecha con la naturaleza. Sí. Esa debería ser la mejor forma de medir el tiempo de acuerdo a estos parámetros, como lo hicieron los indígenas. Eso de verdad una vez fue de acuerdo a lo que son las etapas del trabajo en la agricultura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cuando es que se terminan con estas actividades y ya viene lo que es la cosecha y se reúne todo lo cosechado en los almacenes, entonces podemos festejar. Y por lo tanto así es como lo habían festejado. Y en el judaísmo tenemos 4 principios de año, es decir, de acuerdo a lo que son las 4 estaciones, están los 4 principios del año. Y de verdad, el principio del año que está escrito en la Torá es en Pesaj y no en Tishrei. Y muchísimas cosas las contamos a partir de ahí. O sea, el primer mes es en Pesaj. Pero de acuerdo a lo que son las acciones del hombre, o sea, no de acuerdo a lo que son las acciones hechas de lo alto, eso es en Tishrei, ahí donde hacemos un examen de conciencia y empezamos a contar nuevamente lo que son nuestras obras con la esperanza de corregirlas. Y aparte de eso está lo que es el principio del año para los árboles, que eso es en el invierno, y hay otro principio de año que es en el verano. Estas 4 diferentes fechas del Año Nuevo judío no son conocidas. Generalmente se celebra únicamente en el mes de Tishrei. Sí, así es como se acostumbra. Así es como se acostumbra, pero lo vuelvo a repetir. Si pasamos a lo que es la Torá, entonces de acuerdo a la Torá es en Pesaj. Interesante. ¿El criterio cuál es entonces? O sea, ¿qué es lo que se examina en esa fecha? Cada una de las festividades, o sea, cada principio de año tiene varias explicaciones, o sea, tanto de acuerdo a lo que es el comportamiento de las personas, por supuesto que lo principal
está en cada una de las estaciones que comienza. Por ejemplo, comienza la primavera, entonces es Pesaj, y comienza el otoño, entonces es el principio del año común, o el verano o el invierno. Eso por una parte, y por otro lado es que tenemos grandísimas costumbres que tienen raíces que son espirituales, que ya estaban en conexión con lo que son esas fiestas, también en relación a lo que era el templo y todo el resto de las costumbres. ¿Cómo el ser humano debe prepararse para un nuevo año, independientemente de las fechas? ¿Es un calendario chino, un calendario gregoriano, como es el que celebra la mayor parte del mundo, el calendario judío? Independientemente de la fecha, ¿cómo debe prepararse para recibir un nuevo año? De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, está escrito que cada día tiene que ser nuevo, y por lo tanto no es importante para mí en qué día es que viva. Yo vivo como si fuera en este mundo que se renueva, pero yo tengo que ser los días y las noches espirituales míos. O sea, cuando es que más me ilumina o menos me ilumina la luz superior, en qué etapa, cuando es que hay ascensos y cuando hay descensos, y a qué es lo que yo me puedo hacer pertenecer de eso. Y por lo tanto, no es tan importante para mí como es que he dicho lo que son esas etapas de lo que son las estaciones del año, sino que lo que yo pienso, pienso sobre mí mismo en cuanto es que yo progreso hacia la meta. Y entonces es como si fuera que me encuentro, como es que está escrito, que Israel se encuentra por encima de las suertes y de los signos del zodíaco. Es decir, que para nada cuenta lo que son los tiempos terrenales que hay en este mundo. O sea, si hablamos sobre un cabalista, así como es que él vive, él no está tan conectado a lo que es la vida que es astronómica. Si entiendo correctamente, la Kabbalah dice que hay una réplica entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. La pregunta es si en estas fechas, en que hay un pensamiento a nivel mundial dirigido hacia un nuevo año, ¿hay algún aspecto interno, algún proceso espiritual que experimenta todo el mundo porque todos piensan alrededor de esta idea de un nuevo año? Yo no pienso que sea así. Por supuesto que hay mucha gente que piensa en algo, entonces eso ya toma importancia y así es como se lo capta. Es decir, que lo querramos o no lo querramos, pero debido a que todo el mundo moderno no vive de acuerdo a lo que son las fechas que hay en China, en Sudamérica o en África, también está lleno, o sea, cada una de las naciones calcula el año de acuerdo a lo que es su carácter, de acuerdo a lo que son sus fundamentos. Pero nosotros, debido a que nos encontramos en lo que es en lo que es la cultura europea, que son ellos quienes han conquistado el mundo y son ellos quienes han llevado su percepción a todos, y por lo tanto es que la mayoría de nosotros calculamos los tiempos de acuerdo a lo que es el calendario que es europeo, gregoriano. Eso es algo que nos viene de Grecia y es algo que ya los hemos aceptado, estamos acostumbrados a eso, a pesar de que, sin embargo, digamos, en lo que son los países de árabes, para ellos el calendario es diferente. Para el año nuevo las personas generalmente establecen metas de lo que quieren hacer el año venidero. ¿Cómo deberían establecerse correctamente estas metas? Yo lo que pienso es que debido a que toda nuestra vida es un progreso hacia lo que es la meta de la creación, que es algo que tenemos que alcanzar y hasta que no lo alcanzamos vamos a tener que volver a retornar a este mundo y una vez tras otra
estar nuevamente en lo que es el progreso hacia la situación que se llama el fin de la corrección de lo que es nuestra propia naturaleza egoísta, hasta que lleguemos a lo que son los deseos de otorgar, a lo que es ama a tu prójimo como a ti mismo, de el amor a los seres creados al amor al Creador. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a eso es que tenemos que ver cuánto es que hemos progresado, cuánto es que el año que ahora se culmina fue un año que fue para nosotros para bien. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que reencarnarse y tiene que volver a este mundo en cuanto que le queda para avanzar hacia esa misma meta, y por lo tanto cada uno tiene la obligación de estar interesado de cuán más rápidamente posible llegar a lo que es el fin de su corrección, que eso es ser alguien que ama a tu prójimo como a ti mismo, y de esta manera llegar al amor, a la fuerza superior, al amor al Creador. Y de esta manera es que podemos contar sobre nosotros, o sea, si es que hemos tenido un buen año o no, porque nos queda claro que es algo que podemos saber hasta dónde es que sí, hasta dónde es que no, y eso depende hasta dónde es que nos hayamos incluido en otras personas, hasta dónde es que hemos avanzado nosotros mismos y hemos hecho avanzar a todo el mundo en ese sentido, y por lo tanto eso tiene señales. ¿Cuál debería ser entonces la medida de estas metas? Y explico. Cuando se establece un parámetro muy alto o metas demasiado que generan demasiada expectativa, al año siguiente hay cierta frustración porque las personas no lograron cumplir con esa expectativa, tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal. Si es una dieta, o van a ser mejores personas con sus vecinos, o van a tener más éxito en la carrera. ¿Cómo debería ser entonces ese criterio para medir esas metas correctamente? Es de verdad, si me pusiera para mí el objetivo de una dieta, no sé, más joven no voy a ser. Tengo una grandísima duda de que pudiera ser más flaco y que no sé, que pudiera parecer más lindo. De acuerdo a lo que yo entiendo y de acuerdo a lo que estudio, la persona tiene que poner ante sí un objetivo que sea diario. Y lo que pasó en el día de ayer, que no haya sido buena, máximo lo corrijo en el día de hoy. En cambio, si es que he terminado el año y yo veo así que tengo un negativo de todo lo que hayan sido mis obras y todas mis esperanzas, no es algo que sea bueno. O sea, corregir todo el año por el cual he pasado es un grandísimo problema. En cambio, un día es algo que perfecto. Entonces, no resultaron las cosas, entonces en el día de hoy lo corrijo. O sea, hacer un examen de conciencia sobre lo que es el día de ayer y empezar con un nuevo día. Eso es lo mejor de todo. Y no estar pensando en el año. Yo no me acuerdo de un año. ¿Cómo es eso posible? Pero el día de ayer sí. Y entonces es que estoy en correcciones y en cambios y transformaciones que son muchísimo más dinámicos. Día a día. Entonces, en el caso del año nuevo, tampoco hay que medir dentro de 365 días yo voy a alcanzar tal cosa, sino día a día. Metas diarias. No. Yo lo que pienso es que para la persona individual lo mejor es algo que sea diario, pero su progreso interior personal, o sea, pero si de lo que estamos hablando son de lo que son las acciones que hacen esta vida, entonces ya es algo que es diferente. Si de lo que está hablando de lo que es la vida civil, que es tener una casa, una familia, el trabajo, entonces ya tiene que pensar en etapas que son distintas. Pero en lo que se refiere a la vida espiritual tiene que pensar diariamente. Como es un mundo tan dinámico, digamos, si hacemos planes, deberían ser trimestrales o semestrales. ¿Cuál es más o menos un tiempo
adecuado en que uno puede decir es una meta realista porque es un tiempo del cual más o menos tengo un control? No, yo de todas formas diría lo siguiente, que si nosotros diariamente nos levantamos a la mañana y clarificamos cómo es que tenemos que pasar el día de una forma que sea mejor cada uno con el otro, y entonces vamos a hacer ese mismo examen de hoy a la mañana hasta mañana a la mañana, entonces si hemos hecho las cosas no tan de una buena forma, podemos muy rápidamente, dinámicamente corregirlo y entonces nuestra vida va a ser una vida que va a ser realmente para bien. ¿Para eso necesito un entorno que apoye o la persona lo puede hacer por sí misma? Tiene que haber una sociedad y tiene que estar el hombre y el apoyo general y la educación y que todo el mundo lo haga. Vamos a pasar de que así estemos evaluando nuestra vida de la mañana a la noche y en el día de mañana hacemos un examen y empezamos con un nuevo Eso día. ayuda mucho en la familia, lo que usted está diciendo. ¿Esta visión se puede implementar también con la familia? También en la familia, como asimismo en la nación y asimismo en todo el mundo. Lo principal es realmente de que hagamos un examen sobre ayer y que lo corrijamos en el día de hoy, y así que lo hagamos diariamente y que el hombre se vuelva cada día mejor. Que así sea. Muchas gracias por el consejo. Muchas gracias.